In this session, I want to start off by expanding on my statement of last night. En esta reunión quiero iniciar expandiendo mucho más, ampliando una de las frases que les dije anoche. I made a statement that could be controversial Dije una frase que podría sonar algo controversial if you don't hear it in context. si es que no la escuchas dentro de su contexto debido. Everybody say context, Todos digan a voz alta, contexto content. y contenido. Más fuerte, contexto y contenido. The way understanding comes, La manera en que el entendimiento llega a tu vida I've got to understand the context, es que necesito entender el contexto, then I have the content, entonces recibo el contenido then it brings me to a y conclusion. ello me conduce hacia una conclusión. Context, Contexto, content, contenido conclusion. y la conclusión. Most pastors don't understand how to preach in the context. Hay muchos pastores que no suelen entender cómo predicar en un contexto. If I don't have the context, I can't preach the content. Y si desconozco el contexto, no lograré predicar bien el contenido. That's why Jesus spoke nothing to people without a parable. Por ello es que Jesucristo jamás le predicaba nada al pueblo sin utilizar una parábola. The parable contains the context, Porque la parábola conlleva el contexto then it contains the y content, de ahí también lleva el contenido, then they got the conclusion. acabando en una conclusión. Preaching is like telling jokes. La predicación es como contar un chiste. You start off with the context. Empiezas con el contexto. A priest, a Baptist, and a Jew walk into this place. Un cura, un sacerdote y un judío entraron. They walk. Okay, so. Preaching is like telling jokes. La predicación es como contar un chiste. You have to have people who understand the context. La gente debe de entender bien el contexto. If I said this married couple was talking about this, Por ejemplo, había una pareja casada hablando de tal tema. I have the context of two married people talking. Tengo el contexto de dos parejas casadas platicando. Then I tell you what they said. De ahí te comparto lo que cada uno dice There's a twist on it, and then it becomes funny. y de ahí viene un momento inesperado y todo se convierte en algo divertido y ameno. This is one of the reasons why humor cannot be translated in cultures. Esta es una de las razones por la cual es tan sumamente difícil traducir o trasladar el humor entre culturas. Now, my interpreter's from Guatemala, Ahora, mi intérprete es de Guatemala and there are things in Guatemala that are not funny in Colombia. y hay algunos elementos ahí en Guatemala que no son de igual de divertido aquí en Colombia. They don't transfer culturally. No se logran transferir culturalmente hablando. So, when you are teaching, Entonces, cuando tú te pones a enseñar, you have to establish context first. tienes que establecer desde el inicio el contexto debido. The lowest form of intelligence El nivel más bajo de inteligencia is assumption. es el asumir las cosas. I assume you understand the context. Yo asumo que ya están entendiendo el contexto. Everybody shout, glory. Todos griten a voz alta, gloria. Más fuerte, gloria. Now, here's your homework assignment. Ahora, esta es tu tarea para la casa. You mean we get homework in your classes? Ay, hermano, o sea que usted nos va a dejar tarea aquí en esta sesión. Oh, absolutely. Ay, totalmente. I want you to go ask 10 Christians Quiero que le preguntes a 10 cristianos to define what glory means. que te den la definición de la palabra gloria. See, a wrong definition ¿Te das cuenta? Una definición equivocada will take you to a wrong destination. siempre te llevará a un destino equivocado. A wrong definition Vuelvo a repetir, una definición equivocada will automatically take you to a wrong destination. siempre te llevará a un destino equivocado. So you got to have redefinition in every new season. Por lo tanto, en toda nueva temporada de tu iglesia, ministerio, grupo, tienes que entablar un momento, un tiempo de redefinición. You're going to be so surprised what people say glory is. Te vas a sorprender tan enormemente al escuchar lo que la gente cree o interpreta que es la gloria.
Ask them what grace means. Pregúntales cuál es el significado de la gracia. You'll be so surprised what they say. Te vas a sorprender de lo que tu mismo pueblo te dice que son sus significados. And so when Jesus preached the Sermon on the Mount, Entonces cuando Jesucristo predicó el mensaje en el monte, he redefined the Ten Commandments. Él redefinió los 10 mandamientos. The Pharisees defined the Ten Los Commandments fariseos describían los 10 mandamientos as behavior. como una conducta, Jesus redefined the Ten pero Commandments Jesucristo redefinió los 10 mandamientos as internal attitudes. como una actitud interna. Big difference. Una enorme diferencia. So when you begin to try to teach somebody in a new season, Entonces cuando tú empiezas a enseñarle a cualquier persona en una nueva temporada, you got to establish context. hay que establecer bien el debido contexto. So last night I said half of the churches in Cartagena Entonces anoche les dije esta frase famosa: siento que la mitad de todas las iglesias en la ciudad de Cartagena probably should shut down and merge. probablemente deberían de cerrar sus puertas y unirse a otra iglesia verdadera. Oh my God. ¡Ay, Dios mío! Why would he say ¡Ay, that? por qué dijo eso el profeta! Now I'm going to give you context. Ahora les voy a dar el contexto. How many ready for the ¿Cuántos context? están listos para el contexto? 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17. 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Let's define something. Vamos a definir algo aquí de una vez. The word elder just means older person. La palabra anciano sencillamente se refiere a una persona mayor en edad. So I am an elder in my church. Por lo tanto, en mi iglesia local yo soy un anciano. I'm also a prophet in my church. Además, soy un profeta en mi iglesia. I'm also a pastor in my church. Además, soy un pastor en mi iglesia. Same person. La misma persona. It'd be like my friend over here, he was a son. Sería como mi amigo aquí, él fue un hijo, He got married 3 months ago. se casó hace 3 meses atrás, Now he's a son and a husband. ahora es un hijo y además es un marido. When his wife has a baby, he'll be a son, a husband, and a father. Y cuando den a luz a un bebé, él va a seguir siendo un hijo, un marido y además va a ser un padre. And because we have a hangover from the Catholic Church, Pero dado que la mayoría tenemos una cruda de la iglesia católica, we redefine things in a Roman Catholic context, redefinimos las cosas, las podemos redefinir dentro de un contexto católico romano and we separate things that should never be y separated. separamos aspectos o funciones que nunca deberían de ser separados. So when he says elders, he's talking about the ministers. Entonces cuando se refiere a ancianos aquí, literalmente está hablando acerca de los ministros. And he says the elders that rule or Y govern, dice los ancianos que gobiernan, que dirigen o que lideran and they minister, y que además ministran, they're worthy of double honor. son dignos de doble honra. What's honor mean? ¿A qué se refiere con la palabra honra? Let's don't assume you know what honor means. No asumamos de que entendemos todos claramente qué es la palabra honra. The word honor in the Greek language La palabra honra ahí en el lenguaje griego is the word timei. es la palabra timei. T-I-M-E. T-I-M-I. You know what it means? ¿Sabes qué significa? Money. Dinero. You know why? Because the guy's doing 2 jobs. ¿Sabes por qué? Porque el que dirige y también enseña está cumpliendo con 2 funciones laborales. Said pay the guy twice. Entonces dice, denle doble sueldo. He's doing 2 jobs. Porque está cumpliendo con 2 funciones laborales, 2 doing- empleos. Pay the guy twice. Paguen el doble. He's doing 2 jobs. Está cumpliendo con 2 funciones laborales. He's doing the job of leadership Está liderando, dirigiendo and the job of teaching and y ministry. está enseñando y ministrando. Here's what the church usually does. Esto es lo que la iglesia normalmente hace. Thank you, Pastor. Ay, gracias, pastor, gracias. Did I say thank you, Gracias. Pastor? Te dije gracias, ¿verdad, pastor? ¿Verdad que te lo agradezco? Thank you, Pastor. Ay, gracias, pastor, gracias, pastor. There's your double honor. Ahí está tu doble honra, ahí está. I want to get paid twice. No, yo quiero que me paguen el doble. I'm doing 2 jobs. Estoy cumpliendo con 2 funciones laborales. Now, when I said that half of the churches
in Cartagena should shut down, Ahora, cuando yo les dije que la mitad de las iglesias en todo Cartagena mejor deberían cerrar sus puertas, it's because the guy running the church only does one job. es porque el que está dirigiendo la iglesia solo cumple con una función laboral. He does ministry, but he doesn't do government. Él ministra, pero no lidera, no ejerce gobierno en su iglesia. And that's why the church is under 200 Y people. por eso que la iglesia no hay manera que pase los 200 miembros. And they build their ministry based on a manifestation and a teaching. Y edifican su ministerio basándose en una manifestación o alguna enseñanza específica Not on government. y no sobre el gobierno de Dios. The most wonderful thing that could happen is for him to shut it down or merge. Lo más maravilloso que él podría hacer es cerrar su iglesia y unirse a una iglesia que tenga gobierno. God blesses his ministry, but not his leadership. Porque Dios bendice su ministerio, mas no su liderazgo. He blesses the ministry, Dios bendice el ministerio, se manifiesta en el ministerio, la gente lo siente en el ministerio, but not his leadership. pero Dios no bendice su liderazgo. Well, Prophet Kevin, I get people healed. Ay, profeta Kemper, mire, yo logro sanar a la gente. That's ministry. Eso es ministerio. Man, we have the glory of God when we worship. Pero la gloria de Dios se manifiesta en alabanza y adoración. That's Eso es ministry. ministerio. Man, I have an awesome teaching. Pero tengo una enseñanza poderosísima. That's Eso es ministry. ministerio. We restore families. Pero restauramos a familias. That's Eso es ministry. ministerio. A senior pastor would be the equivalent to a mayor of a city. Un verdadero pastor general autorizado por Dios sería el equivalente o muy parecido a las funciones del alcalde de una ciudad. You're responsible for the whole congregation. Tú eres responsable de toda la congregación, no solamente de un ministerio. I've had people say, Kevin, come be our pastor. Tengo gente que me ha ofrecido iglesias, ven y pastoreanos. We have a building. Tenemos ya un santuario pagado. We got 300 people. Tenemos 300 miembros. Be our pastor. Sea nuestro pastor, profeta Kevin. I don't want to be your Yo pastor. no quiero ser su pastor. Why? ¿Por qué? Is there something wrong with us? ¿Será que hay algo mal en nosotros? No. No. There's something wrong with me. Hay algo mal en mí. I'm not a leader of a local church. Yo no estoy ungido para ser el líder general de una iglesia local. I don't want to be responsible for the children's church. Yo no quiero ser el responsable de la iglesia de niños. I don't want to be responsible for the old people. Yo no quiero encargarme de los viejos. I got nothing for the Y nursery. no tengo naditita en absoluto para la sala cuna. I don't want to have social functions. Yo no quiero tener medio de funciones sociales. I don't want to have business meetings. Yo no quiero tener reuniones de negocios. Well, what do you want to do? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Preach, prophesy, cast out devils, Predicar, profetizar y liberar al pueblo. kill Jezebel, Matar a Jezabel. raise up saints. Levantar a los santos. I don't want to do the rest of that Yo stuff. no quiero hacer todo lo demás que incumbe un ministerio. I don't want to visit people in the Yo hospital. no quiero ir visitando a nadie en un hospital. Well, Kevin, such and such, they're in the hospital. Ay, profeta Kevin, pero está en el hospital, hay que visitarlos. Well, I don't want to go. Bueno, yo no soy el que voy a ir. My anointing turns off in a Mi hospital. unción se apaga a nomás entrar a un hospital. Every time I go to a hospital, I cringe. Cada vez que me toca ir a un hospital, miren ustedes, se me apaga todo. Every time I go to the hospital, Cada vez que voy a un hospital, I cringe. se me apaga todo. Can't stand it. No lo soporto. I was seeing a friend of mine a couple of weeks ago. Fui a visitar a un amigo hace unas semanas atrás. He's in a hospital. Está en un hospital. Kevin, Kevin, do you have a word for him? tiene una palabra para él. His face had a lot of pain. Su rostro se miraba en él todo el dolor. Yeah, I got a word for you. Sí, tengo una palabra para ti. You need to increase your medication. Más vale que aumentes tu medicamento para cambiar esa cara. I got nothing, brother. No tengo nada, hermano, naditita para I darte. got nothing. No tengo nada. I don't want to do your funeral. Yo tampoco quiero enterrarte. I don't want to do your wedding. Tampoco quiero estar en tu boda para casarte. I don't want to do your baby Yo dedication. no quiero andar dedicando tu bebé presentándoselo al Señor. Well, Kevin, what do you want to do? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Preach, prophesy, cast out devils. Predicar, profetizar y liberar al pueblo. Kill Jezebel. Matar a Jezabel. Anoint David. Ungir a los Davids. I don't want to be the mayor of the city. Yo no quiero ser el alcalde de una pequeña ciudad. Does that make me wrong? ¿Será que con ello estoy equivocado? That makes me Kevin. No, eso significa que soy el Kevin que Dios hizo. That's
That's why half of the churches should shut down. Por eso es que más de la mitad de las iglesias deberían de cerrar sus puertas. They were called to ministry, not to leadership. Fueron llamados a ministrar, pero Dios nunca los llamó a liderar. And once you give a guy a parking place, a business card in a building, Ay, una vez que le das a un hermanito su tarjeta de presentación, su lugar de estacionamiento y su oficina en un edificio, and give him a title, y le das un título delante del pueblo, walks around like a peacock. camina ahí puro pavorria. I'm the pastor. Yo soy el pastor. Oh, you're a pastor disaster. No, tú sos un desastre de pastor. You are what you are by God's design. Tú eres lo que eres por el diseño de Dios. And there's a special calling to be a senior pastor. Y hay un llamamiento especial y particular para llenar el papel de pastor general de una obra. This pastor has that call. Y estos pastores de esta iglesia tienen ese llamado. Now the pastor has two sons. Ahora el pastor tiene dos hijos. And in many of the kind of church that you're at, Y en muchas iglesias parecidas they pass the leadership from father to son. suelen transferir el liderazgo de padre a hijo. Sometimes it's a failure. Y a veces la cosa no funciona, todo fracasa. Son don't have the gift, Porque a veces hay hijos que no tienen ese mismo don. but you're the pastor's son. Ay, pero usted es el hijo del pastor. It's not transferred by blood. No se transfiere por la sangre, It's transferred by spirit. se transfiere por el espíritu. Now maybe the son does have it. Ahora tal vez algunos de los hijos sí lo tengan. Many times that does happen. A menudo ese suele ser el patrón. But many times it doesn't Pero hay happen. muchas veces que no lo es y que no funciona. It's not automatic. No es automático. Now why am I saying Ahora, this? ¿por qué les comparto esta parte? So that you'll understand how to value what's in front of you. Para que puedan entender a valorar realmente lo que tienen delante de ustedes. Oye, se merece una mejor ofrenda de aplausos. Dios está hablando. Alguien grita a voz alta, valorar. Más fuerte, valorar. Mira que tienes para dile, valorar. Now I do a lot of leadership conferences. Ahora ya estoy ministrar en muchas convenciones de liderazgo. Leaders always want me to pray for and prophesy for them. Los líderes siempre me piden que yo ore y profetice para ellos. But some people, you can't help them. Pero hay unas personas que no le puedes ayudar en lo más mínimo. Kevin, I bought all your teaching on church growth. Kevin, compré todas sus enseñanzas acerca del crecimiento en la iglesia. I'm thinking in my head, Yo estoy pensando en mi mente. ain't going to help you. Jamás te va a ayudar, papá. Prophet Kevin, would you lay hands on me for church growth? Profeta, ¿quién puede poner manos sobre mí para que mi iglesia crezca? I'm thinking in my head, Yo pensando por a mí mismo. ain't going to help you. No te va a ayudar en nada. Prophetic sarcasm. Sí, sarcasmo profético. Everybody say sanctified Todo digan a sarcasm. voz alta, sarcasmo santificado. No, hazlo así, sarcasmo santificado. No matter how much No importa cuánto you feed a Mexican chihuahua, alimentes a un chihuahua, they don't get big. nunca crecerán, They just get fat. solo engordan. If God didn't make you with that capacity, Si Dios no te diseñó con esa capacidad, nothing you can do no hay nada que tú puedas hacer en toda esta vida will increase it. para aumentarlo. Mexican chihuahuas, that's the breed. Los chihuahuas, esa es su raza. Now you can be the biggest of the Mexican Ahora, chihuahuas. sí puede ser el más chihuahua de todos. You can be the tallest midget. Puede ser el enano más alto. Somebody say sanctified sarcasm. Ahí en voz alta, sarcasmo santificado. And the problem is God will bless your ministry, but he won't bless your Y el leadership. problema es que Dios siempre bendecirá tu ministerio, pero no siempre bendecirá tu liderazgo. Prophet Kevin, Profeta Kevin, why won't my church grow? ¿por qué es que mi iglesia no crece? Because you're the leader. Porque tú eres el líder de ella.
That's why your church won't Por eso grow. es que tu iglesia no hay manera que crezca, porque tú eres el líder. You got the position, but you don't have the inside. Tienes la posición, pero no tienes lo necesario. But Kevin, I can prophesy accurate. Pero hermano Kevin, yo puedo profetizar verazmente. I can heal the sick. Puedo sanar al enfermo. I can open the gates of heaven when I worship. Puedo abrir las puertas de los cielos cada vez que adoro. But you don't like children's church. Pero si no te gusta la iglesia de niños, You don't have nothing for the teenagers. si no tienes nada para los adolescentes, You can't feed people as a congregation. no sabrás cómo alimentar a la gente como una congregación. God doesn't give you divine strategy. Dios no te habla con estrategias divinas. This pastor gets divine strategy. Estos pastores continuamente reciben estrategias divinas. This church didn't get this big because he's a smart guy. Esta iglesia no creció a este tamaño solamente porque sean muy listos. I applied the right principles and the church is big. Yo apliqué los principios correctos y por eso es que mi iglesia ha crecido. No, he's hearing from heaven. No, ellos constantemente tienen conversaciones con el cielo. Many years ago, I saw a guy that was like Ronnie Oliveira. Hace muchos años atrás me acuerdo que conocí a un personaje, un varón que era muy parecido a Ronnie Oliveira. He would give people's names, Venían los nombres de la gente, their addresses. recibía las direcciones de la gente. It's like 38 years Eso fue ago. como unos 38 años atrás. I said, Lord, Y dije, Señor, I want that kind of a yo gift. quiero esa clase de don. I want that kind of gift. Yo quiero esa clase de don. And I was praying for somebody. Estaba orando por alguien. I said, show me their name. Le dije, muéstrame su nombre, Señor. You know what the Lord told me? ¿Sabes qué me dijo el Señor? It's none of your business. No te incumbe. It's none of your business. No es asunto tuyo, no te incumbe. I didn't offer that to you. Yo no te ofrecí esa parte del don. It's none of your business. Así que no te incumbe. How many believe you can do all things through Christ? ¿Cuántos creen aquí que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? If you believe you can do all things in Christ, make some noise. Si tú crees que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, quiero que le hagas una bulla. I got some bad news Les for tengo you. malas noticias a ustedes. Everybody say context, Todos digan contexto y content. contenido. Otra vez, contexto y contenido. That's not a ministry identification scripture. Esa escritura no era para identificar ministerios y funciones. It's in Philippians. Está en Filipenses. It's about suffering. Tiene que ver con el sufrimiento. I can go through all things in Christ. Puedo pasar toda índole de cosa en Cristo Jesús. These guys have these conferences, no limits. Pero hay algunos que se hacen unas convenciones, verán, no hay ningún límite para ti. That's not biblical. Eso no es bíblico. Everybody has limits. Todo mundo tiene su límite. There's a lot of stuff I want to do. Hay muchas cosas que me gustaría hacer. God says, none of your Pero él business. me dijo, no te incumbe. It's not what I called you to be. Yo no te llamé para hacerlo, déjalo en paz, enfócate en lo tuyo. Just be what God called you to be. Solo concéntrate en lo que Dios te asignó. Now, there are areas when I minister, Ahora hay áreas cuando ministro, man, I'm it. I got it. sabes, lo tengo, lo sé, lo recibo y lo siento. But I go right over here. Pero cuando trato de fluir en esta otra área, I got nothing. no tengo naditita. Like physical healing, Así como la sanidad física, no natural, I got nothing. no tengo ni una gota. They'll see the anointing on me for prophecy. Van a ver la unción en mí para la profecía. They'll feel the presence of God. Pueden sentir la presencia de Dios. Kevin, Kevin, I have cancer. tengo cáncer. Will you pray for ¿Puede me? orar por mí, por favor? In my head, En mi mente, I said, I don't want to pray for yo digo, you. ay, yo no quiero orar por ti, hermano, de verdad. I don't want to pray for you. La verdad, no quiero orar por ti. Why? ¿Por qué? Nothing happens. Nada ocurre cuando oro por ello. I had the most famous people pray for me
for the first 15 years as a Los Christian. primeros 15 años de mi vida tuve a la gente más famosa y reconocida orar por mí. I read all the famous guys' books. Leí todos los libros famosos de esos ministros. I tried to move into healing. Yo traté de moverme en sanidad divina. I had the healing face. Hasta tenía la cara para sanar. I lay hands on you, Ponía manos sobre ti. and I looked like I was passing a kidney Y stone. parecía como que estuviera sacando una piedra de riñón. I had that face like I'm passing a kidney stone. Tenía aquella cara de bautizado en jugo de limón. Receive. ¡Recibe! How you feel? ¿Cómo te sientes? Worse. Peor. I ain't got it, bro. Oye, hermano, ya lo acepté que no lo tengo. That's why I said half the churches should shut down. Por eso es que dije que más de la mitad de las iglesias deberían de cerrar sus puertas y unirse a una verdadera iglesia. They just don't have it for leadership. No tienen el don para el liderazgo. La cosa no funciona. La presencia sí, pero su liderazgo no. God loves them, but He didn't call them to that. Dios los ama, pero nunca los llamó a ello. He loves them, Dios los ama, but He didn't call them to that. pero nunca los llamó ni les asignó a ello. Kevin, why won't my church grow? Ay, hermano, que mire, porque es que mi iglesia nunca crece. Because the Lord is protecting His people from the lack of your anointing. Porque el Señor está protegiendo a su pueblo de tu falta de unción. You ain't got it, bro. No lo tienes, hermano. Acéptalo y cumple con lo que sí tienes. You ain't got it. No lo tienes. Had a guy one time in Colombia. Tuve un hermano una vez aquí en Colombia. He advertised me as Kevin Hill will have a healing meeting at 6 o'clock. Me publicó aquí como una cruzada de sanidad con el profeta Kevin Leal. And I saw the sign. Y yo vi ahí el rótulo. I said, what the heaven's going Y on? dije, ¿y aquí qué está pasando, por Dios? I said, I ain't going to show up at my own meeting. Dije, ni yo mismo quiero asistir a mi propia prédica. Because I know that guy. Porque yo lo conozco. And he doesn't have a healing anointing. Y ese hermanito que están promocionando no tiene ninguna sola unción de sanidad. And there I am on the poster. Yo así en el póster, Had my finger up. con el dedo levantado. Bring the blind, bring the lame, bring the sick. Trae el ciego, trae el cojo, trae el enfermo. I said, I ain't going to that meeting. Ah, no, ni yo voy a asistir a esa prédica. Because I know the guy that's Porque preaching. yo conozco al que va a predicar y la cosa no va a funcionar. But let me tell you the good part. Pero déjeme compartirles esta parte. I have an anointing to create atmospheres. Tengo una unción poderosísima para preparar atmósferas corporativas. I've got an anointing to create atmospheres for healing. Tengo la unción para preparar la atmósfera para una reunión de sanidad. I just can't heal. Pero lo que no puedo es sanar. And so I had a guy named Edwin Castro with me. Entonces una vez tuve un hermano que se llama Edwin Castro conmigo. He was my interpreter. Él fue mi intérprete en esa ocasión. And he's got kind of a healing anointing. Y él sí tiene una unción para sanidad. So I didn't say nothing to the pastor. Así que yo no dije nada al pastor. I didn't want to have him get mad at me. No quería que se enojara conmigo. Because he did it. I didn't. He didn't Porque ask él me. fue el que me promovió de esa manera. No, yo fue él. So I create this atmosphere. Así que creé la atmósfera perfecta. I mean, the power to heal was there. El poder para sanar estaba en ese lugar. And I said, and now, Yo dije, y ahora, you're a healing evangelist, nuestro evangelista de sanidad, Edwin Castro. Edwin Castro. Dale, 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 papá, dale. I got nothing. Y yo no tengo nada. And so that's why half the church need to close. Por eso es que yo dije que más de la mitad de las iglesias para ayudar al reino deberían de cerrar sus puertas y unirse a una verdadera iglesia. Now, what I'm about to show you A lo que estoy a punto de mostrarte is going to cause shockwaves in your va a head. causar unas ondas choqueantes en tu alma. If you're not a consumer Christian, Si no eres un cristiano consumidor, but you're really committed, pero realmente estás comprometido, it's going to shock you. esto te va a choquear. Exodus chapter 33, verse 7 down to verse 11. Éxodo capítulo 33, versos 7 al 11. It
describes the anointing of Moses. nos describe claramente la unción que Moisés tenía. Exodus chapter 33, verse 7 down to 11. Éxodo capítulo 33, versos 7 al 11 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda con la mirada puesta en Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno a la entrada de su tienda y adoraba. Y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Everybody say, 2 tents in the kingdom. Todos digan a voz alta, 2 tiendas en el reino. Levanta el dedo, di 2 tiendas en el reino. Everybody say, 2 clouds in the camp. Ahora todos digan a voz alta, 2 nubes en el campamento. 2 nubes. ¿Cuántas nubes? ¿Cuántas? 2 nubes en el campamento. Usually when you see any writings or you see any pictures of Israel in the camp, Normalmente cuando uno suele ver cualquier escrito, cualquier imagen o retrato de Israel en el campamento, you see this cloud of night. You see a cloud of fire by night, a cloud of fire. You see a cloud of fire by night, a pillar of cloud by day. normalmente uno suele ver una columna de fuego de noche y una nube cubriendo al pueblo de día. And it's just there over the people. Y permanece ahí sobre el pueblo. Let me ask you a question. Les quiero hacer una pregunta. Moses got a word from God to build the tabernacle. Moisés fue quien recibió directamente la palabra de Dios para construir el tabernáculo. Yes or no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. The cloud didn't come till all the pieces were assembled. Y la nube jamás descendió hasta que todas las piezas estuvieran ensambladas. All the furniture was constructed, Todos los utensilios ya estaban construidos, but it wasn't assembled. pero aún no ensamblados. We want the cloud to come on unassembled churches. Y hoy en día insistimos en que su nube descienda en iglesias no ensambladas. We can't be us until you're in place. Nosotros no podemos ser quien realmente somos hasta que tú no tomes tu lugar correcto. We got to be assembled in sequence, guys. Primero tenemos que ser ensamblados en secuencia. And it says, and the work was finished, Dice, y entonces el trabajo terminó and then the cloud came. y entonces la nube bajó. Here's the question. Aquí viene la pregunta. After the tabernacle was assembled, Después de que el tabernáculo fue ensamblado, could Moses go in it? ¿a Moisés se le permitió entrar al tabernáculo? Moses couldn't even go into his own design. Oigan el colmo de colmos, ni siquiera a Moisés se le permitió entrar a lo que él mismo construyó. You know why? ¿Saben por qué? Moses wasn't a priest. Moisés no era un sacerdote. Moses wasn't a priest. Moisés no era un sacerdote, no era un levita. He was a secular leader of the people. Moisés era el líder secular de todo el pueblo. And so there was another tent. Entonces Dios le ordenó que levantara otra tienda, It's the tent of leadership. la tienda de liderazgo. So if you saw when Moses was in that tent, Entonces cuando tú mirabas, cuando Moisés iba hacia esa tienda, there'd be a cloud over Aaron's tent, había una nube sobre el tabernáculo, la tienda de Aarón, and there'd be a cloud over the y leadership había tent. una segunda nube sobre la tienda o el tabernáculo de liderazgo de Moisés. They were 2 clouds, Habían 2 nubes, 2 tents. 2 tiendas. God never let me in the leadership tent. Y a mí Dios jamás me ha permitido entrar a la tienda
de liderazgo. Now, I can help guys like Pastor Miguel Ahora, yo puedo ayudar a ministros como los pastores aquí en esta iglesia, el pastor Miguel, because I have a grace to be a spiritual architect. porque tengo una gracia ministerial como arquitecto espiritual. David got the architectural plans for Solomon, David recibió los planos arquitectónicos para Salomón, but God wouldn't let him build the temple. pero Dios jamás le permitió construir el templo. But I see it. Pero lo puedo ver. I had a dream. Tuve un sueño. God took his finger, Dios me tomó su dedo put his plan in my y chest. colocó su plan en mi pecho. I assume I can build it. Yo siento que lo puedo construir. No, No, God chose Solomon. Dios eligió a Salomón. I can help this pastor triple his church, but I can't grow the church. Yo puedo ayudar a esos pastores a triplicar su iglesia, pero no puedo ayudarlos a hacerla crecer también. You know why? ¿Sabes por qué? Not my job. Porque no es mi función laboral. I can't see, I can't hear like he does. Yo no logro ver ni logro escuchar así como ellos lo hacen. Now notice, Ahora escuchen. only one other person was allowed in the tent. Solo se le permitió a una otra persona entrar a esa tienda también, Joshua, a Josué, his successor. a su sucesor. Half of the churches in Cartagena should close. Por eso es que la mitad de las iglesias en toda Cartagena deberían de cerrar sus puertas y unirse a una verdadera iglesia. Because God doesn't let him in the leadership tent. Porque Dios no les permite entrada a la tienda de liderazgo, solamente a la tienda del ministerio. They can minister to the people, Pueden ministrar al pueblo, but they can't build the congregation. pero no logran edificar a la congregación. That's why people come and go Por and eso que come la and gente go. viene y se va, nadie se compromete, nadie permanece. Why? ¿Por qué? The ministry is real, El ministerio es real, but they don't have the grace to be the leader. pero Dios nunca les dio la gracia para ser el líder general. Now your pastor, Ahora sus pastores, by the design of God, según el diseño de Dios, he got it. ellos sí lo tienen. He got it. Dios se los dio. ¿Cuántos se alegran? Alguien grite amén. Well, Pastor Miguel doesn't love me and hug me like my old pastor Ay, does. pero el pastor Miguel casi nunca me abraza y me apapucha así como mi pastor antes lo hacía. He got a different assignment. Tiene una asignación distinta. He's mission driven, not ministry Él driven. va enfocado por la misión y no solo por el ministerio. He's driven by mission. Él está dirigido por la misión. He wants to get the mission Él accomplished. quiere cumplir con la misión. But I just really love it when he hugs Ay, me. pero como me encanta cuando él me abraza. My old pastor. Ay, mi antiguo pastor. I felt so close. Ay, me sentía tan cerca de él. You know why you were close? ¿Sabes por qué estabas tan cerca? There was only 50 of you. Solo habían 50 ahí en esa iglesia. We were so close. Ay, es que todos estábamos tan cerca y tan unidos. You could have church in the elevator. Ustedes podían celebrar sus servicios de iglesia en un elevador. You didn't have no people there, bro. No había mucha gente, así como no se va a estar unido. This guy's a mission guy. Pero estas personas, esta pareja van dirigidos hacia la misión. Now, why is that important? Ahora, ¿por qué es tan importante ese punto? That means he's going to call many, many pastors. Significa que ellos van a levantar a muchos y muchos pastores locales. He's going to call many, many teachers. Dije que va a levantar a muchos y muchos maestros locales. Alguien me está oyendo en este lugar. Many, many mothers. A muchas y muchas madres. Many, many A fathers. muchos y muchos padres. Can more than one apostle be in a church? ¿Puede haber más de un apóstol en una iglesia? Can more than one apostle be in a church? ¿Puede haber más de un apóstol en una iglesia? Yes or no? ¿Sí o no? Can more than one prophet be in a church? ¿Puede haber más de un profeta en una iglesia? How come we can't have more than one Entonces, ¿por apostle? qué no podemos tener más de un apóstol? They got to come from somewhere. Tienen que surgir de algún lugar. Yes. Sí se puede. Apostles produce apostles.
apóstoles producen a más apóstoles. Prophets produce prophets. Y profetas producen a más profetas. ¿Qué producen profetas? ¿Qué producen pastores? ¿Qué producen apóstoles? Don't confuse a ministry anointing to be an apostle, to be the senior leader. Pero no confundas una posición ministerial apostólica con ser la cabeza general de esa obra. No lo confundas. You can be an apostle. Tú puedes ser un apóstol en un ministerio. If he sends somebody to do a work, Si Él envía a alguien a realizar una obra, he sends them away. Él los envía. They got to have some apostolic grace in them, Tienen que tener cierta gracia apostólica para cumplirlo con éxito. else the church dies. De lo contrario, esa iglesia morirá. How many fathers do you get? ¿Cuántos padres te asigna Dios? You're afraid to answer my Ahora question les da now. miedo responder, ¿verdad? How many fathers do you get? ¿Cuántos padres te asigna Dios en un ministerio? How many mothers do you get? ¿Cuántas madres te asigna Dios en un ministerio? There was this guy in Cartagena, Hay un varón en Cartagena, just so handsome, just so anointed, bien guapo, súper ungido, and he got in a bad car wreck. y lamentablemente se estrelló en un auto. Had bone damage, Tenía daños en los huesos, internal damage, daños internos, skin damage, daños en la piel, brain damage. daño cerebral. How many doctors does he get? ¿Cuántos doctores o médicos se le asigna para repararlo? As many as you need. La cantidad necesaria. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? How many fathers do you get? ¿Cuántos padres son los que Dios te asigna en un ministerio? La cantidad. No se oye. La cantidad. Don't confuse father for leader. Pero no confundas padre con líder general. Father is a nature. El ser padre es una naturaleza. Leader is a position. El ser líder es una posición. Don't confuse the two. No creas que el ser padre es una posición. No es una posición. Ser padre es una naturaleza. One person can't be all of God's ability for you. Una persona, una pareja no puede llenar todo lo necesario de parte de Dios para tu vida. You get many fathers. Dios te asigna varios padres en un ministerio. Apostle fathers, prophet fathers, teacher fathers. Padres apostólicos, padres proféticos, padres magistrales, padres pastorales. You get lots of fathers. Dios te asigna varios padres cuando realmente te alineas a su diseño. But you get one leader at a Pero time. solo un líder, una cabeza al mismo tiempo. How many generals are in an army? ¿Cuántos generales hay en un ejército? Many. Varios. But there is a supreme general. Pero hay un general supremo que lo controla todo. He orchestrates and facilitates everything. Quien orquestra y lo facilita todo. Now, why am I saying Ahora, this? ¿por qué les comparto esos ejemplos? You don't get guys like Miguel very often. Es muy raro, muy poco cuando se te asignan líderes como esta pareja. There's not that many true senior leaders. Hay muy pocos verdaderos líderes generales autorizados y certificados por Dios en una nación. It's not to puff him up, Y no es para inflarlos, no es para levantarlos, because it's by grace. porque todo es por su gracia. I love God as much as he does. Yo amo a Dios igual que Él. I can preach maybe even better on some En subjects. algunos temas incluso podría hasta predicar mejor que el pastor Miguel. But that didn't qualify me to be the senior Pero leader. eso no me califica para ser el pastor general de una obra. Now, why is this important? Ahora, ¿por qué es esto importante? Part of your destiny Parte de tu destino hoy en día is found in your leader's leadership. se halla y se descubre en el liderazgo de tus líderes. See, I couldn't preach this message today. I could not preach this message Yo no podría predicar este mensaje if the pastor was just a people pastor. si el pastor tan solo fuese un pastor del pueblo. They'd be offended. Se sentirían ofendidos, It's true, porque es verdad, but they wouldn't know what to do with it. pero no sabrían cómo proceder con ello. I love guys like A mí Miguel me encantan líderes como Miguel, because it releases my gift. porque logra así desatar mi don.
He releases my gift. Él literalmente desata mi don. I was with this one pastor, Me recuerdo que una vez estuve con un pastor and he was a Mexican Chihuahua pastor. y era un pastor de Chihuahua mexicano. He said, Kevin, Me dijo, Kevin, would you pray for my leadership? por favor ore por mi liderazgo. I said, if I have to. Y dije, bueno, si lo tengo que hacer de plano. When I saw leadership, Cuando vi a su equipo de líderes ustedes, I went, my God. dije, santo Dios. Looked like a drug rehab center broke loose. Parecía como un centro de rehabilitación de drogadictos había estallado en ese lugar. Did somebody let all the children church workers out? Alguien dejó salir a todos los obreros de Igle Kids. He had nothing. No tenían nada con qué trabajar. He said, Kevin, we have financial issues. Me dijo, Kevin, estamos pasando por dificultades económicas. I said, well, how many businessmen do you ¿Y have? cuántos empresarios tienes? Oh, we don't have any. Ah, no tenemos ninguno. I said, why? Y le pregunté, ¿por qué? They come, they visit, but they don't stay. Vienen, visitan, pero siempre se van. You know why? ¿Sabes por qué? Businessmen like somebody with more authority than them. Los empresarios les encantan a personas con más autoridad de la que ellos tienen. They don't want to give to maintenance. Ellos no solamente quieren sembrar y dar ofrendas para mantener algo. They want to give to vision and Ellos mission. quieren sembrar, ofrendar y dar para una visión más grande que ellos. This guy's called to mission. Estos varones están llamados, estas personas están llamadas a la visión. Well, Kevin, Ay, pero Kevin, I want to have a church as big as quiero Miguel's. tener una iglesia del tamaño de Pastor Miguel. We went to Casa de Dios. We had the Jesus model. Fuimos a casa de Dios y obtuvimos el modelo. Here's a revelation. Te quiero mostrar una revelación. A midget leader with the Jesus model will not produce a giant church. Un líder enano con el modelo de Jesús jamás levantará una iglesia grande. It's not the model, it's the man in the Es model. que no depende del modelo, depende del varón que está en el modelo. It's not the model. No depende del modelo. There's many, many models. Hay muchos modelos hoy en día. It takes a leader in the model to make the model work. Se requiere de un verdadero líder en el modelo para que el modelo pueda crecer. Everybody all right? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos bien? Everybody think, well, I want a big church. Algunos dicen, ay, pero yo quiero una mega iglesia, pastor. You don't have the gift, bro. No tienes el don, mejor acéptalo ya. If you put a big man Si pones a un hombre grande in a small church, en una iglesia pequeña, he'll grow it. él la crecerá. You put a small man Pones a un hombre pequeño in a big church, en una iglesia grande, he'll shrink él la it. reducirá. Everything rises and falls on leadership. Todo se levanta y todo cae en el liderazgo. Repite, todo se levanta y todo cae en liderazgo. Let me just say, if you're a prophetic person, Déjame decirte algo, si tú eres un ministro profético, go find an apostolic leader búscate por amor a Dios a un líder apostólico. because you will challenge the pastoral graces. Porque tú vas a estar ahí desafiando las gracias pastorales en ese ministerio. You'll intimidate them. Los vas a intimidar. You'll irritate them. Los vas a irritar. Go find an apostolic guy to get under. Búscate a un ministro apostólico y sométete a él. This guy will celebrate you if your sector gets big. Este varón te celebra cuando tu sector crece. He'll say, praise God. Dice, gloria a Dios. He'll help you grow. Él te ayudará a crecer. But if you're under 100 people and you got a small pastor mentality, Pero si eres menor a los 100 miembros y continúas con esa mentalidad pastoral nada más, people are more important than the mission. la gente se vuelve más importante que la misión que Dios nos da. La gente se vuelve más importante que la misión que Dios te da. This is not something wrong Ahora, no es que hay algo malo en ello. to Pastor Miguel. Con el pastor Miguel, The vision and the mission la visión y la misión are more important than the people. son más importantes que incluso el mismo pueblo.
And he loves you so much, Y Él los ama tanto y a tal grado he's raising up many, many que pastors. está levantando a muchos pastores para esta nueva temporada. He loves you so much, Los ama tantos a ustedes he's creating a structure for all your anointings to que está flourish. creando una estructura para que todas sus unciones sin falta puedan brotar y puedan florecer. Creo que se merece una mejor ofrenda de aplausos el Señor. Now let me give some context to this. Ahora te quiero asignar un poco de contexto a ello. If you don't understand this, Si tú no logras entender lo siguiente, you won't value the gift in front of you. no vas a valorar correctamente a los tremendos dones que Dios les ha regalado en esta ciudad. Pastor Carla. And so if you have to come to me, Entonces tú tienes que venir a mí. there's a limit to how many people I can personally minister Cuando to. tú tienes que venir a mí, hay un límite a la cantidad de personas que yo realmente voy a poder alimentar y mantener saludable. This church has to be built on divine delegation. Esta iglesia se tiene que levantar conforme a delegación divina. One guy can't feed 15,000 people individually. Un ministro no puede alimentar a 15,000 personas individualmente. So I've got to raise the pastors and delegate Entonces them. tengo que levantar a pastores ungidos y delegarles la responsabilidad. That's why God gave you this leader. Por ello es que Dios les asignó a esta pareja de líderes. If you were in a little bitty church, you wouldn't even have a Si ministry. estuvieras en una iglesita bien pequeñita, ni siquiera tuvieran un ministerio. There's only 50, 60 people. Solo son 50, 60 individuos. You wouldn't have a ministry. No tendrían un ministerio. But in this church, Pero en esta iglesia you can have 500, 700, 1,000 people puedes under you. tener 500 personas, 700 personas, 1,000 personas bajo tu autoridad, bajo tu liderazgo, bajo tu dirección. Thank God for a man with a mission. Gloria a Dios por una pareja que Dios nos ha dado con una misión. Thank God for a man with a mission. Habrá alguien que alabe a Dios por una pareja con una misión. Alguien grite, gloria a Dios. Gloria a Dios. Now guess what's going to happen after today? Ahora adivina lo que está a punto de ocurrir después del día de hoy. If you let him be in the position God put him, Si tú le permites y le facilitas que ellos puedan ejercer la posición que Dios les asignó, your anointing will increase. tu unción está a punto de aumentar. Your power will increase. Tu poder va a aumentar. The gifts in you will increase. Los dones que hay en ti van a estallar. Why? ¿Por qué? His job is to run the mission. Su tarea es impulsar y administrar la misión. Your main job is to do the ministry. Y tu función laboral principal es realizar y ministrar esa misión. His main job description Su descripción laboral principal is seeing the next thing God's going to do. es ver lo próximo que Dios quiere hacer. To train, to equip, to delegate. Y entrenar y equipar y delegar. But pastor, Ay, pero pastor, I want to have a pastor I can hug. yo quiero tener a un pastor que pueda abrazar todos los domingos. This ain't this guy. Hey, él no va a ser así. Dije que él no va a ser así. Why? ¿Por qué? God has given him a future vision. Dios ya le ha dado una visión del futuro. Can I tell you a secret about Pastor Miguel? ¿Les puedo compartir un secreto aquí acerca del pastor Miguel? Even when he's in your presence, Aun cuando esté platicando contigo, he's not in the room. él no está en ese salón. Well, where's he at? Ay, hermano, ¿cómo? ¿Y en dónde está? He's in the future. Está en el futuro planificando algo nuevo. Real leaders spend most of their life in the future. Los verdaderos líderes pasan la mayoría de su tiempo en el futuro. The shepherd always goes ahead of the flock. El pastor siempre se adelanta al rebaño.
Well, I just wish my pastor was nicer to Ay, me. mira, como quisiera que mi pastor me tratara mejor. Then you're going to get stuck in a midget church. Pues te vas a quedar estancado en una iglesia de enanos. How many happy you're here now? ¿Cuántos se alegran de haber venido esta mañana? Let me ask you a question. Les quiero hacer una pregunta. Is a hot dog stand a restaurant? ¿Una venta de hot dogs en la calle es lo mismo que un restaurante? But they serve food. Pero sirven alimento. That's what a church under 100 people is. Así es una iglesia que permanece a largo plazo menor a los 100 miembros. Well, I've been a pastor 15 years. Ay, hermano, fíjate que llevo 15 años de ser un pastor general. I got 50 people. Tengo 50 miembros. What do you think, Prophet Kevin? ¿Qué piensa, profeta Kevin? You're fired. Estás despedido, papá. It's obvious God didn't put you in that position. Es muy obvio que no fue Dios quien te colocó en esa posición. I love you, but you're fired. Te amo, pero estás despedido. Repite, te amo, pero despedido. Quiero ver esa mano. Te amo, pero despedido. Man, we got to have a full service restaurant. Tenemos que tener un restaurante con servicio completo. You can have something for everybody. Algo para toda necesidad que llegue ahí. Is everybody here today? ¿Cuántos me están escuchando en este lugar? The church is built on delegation. La iglesia se edifica con la delegación. Everybody say, we need to live in submission. Todos digan a voz alta, debemos vivir. No se oye, debemos vivir en la submisión. Debemos vivir en la submisión. What does that mean? ¿Y a qué se refiere? It's a compound word. Es una palabra compuesta. Sub means under. Sub significa por debajo. Mission means what we're assigned to. Misión significa nuestra asignatura. I have a great strong anointing. Yo tengo una unción fuerte, muy marcada. It's hard to intimidate me. Es difícil llegar a intimidarme. I got a lot of revelation. Tengo bastante revelación. But when I come to this church, Pero cuando vengo a esta iglesia, I'm a subcontractor. yo soy un subcontratista. I'm in submission. Yo me someto, estoy bajo submisión. I said, Pastor, what do you want me to do? Le pregunto al pastor, ¿qué deseas que haga, pastor? He told me what he wanted. Él me indicó qué quería que hiciera. I'm not building my church. Yo no estoy edificando mi iglesia ni mi ministerio. I'm building his church. Estoy edificando su iglesia. I put my gift Tomo mi don in submission. y lo coloco bajo su misión. But Kevin, I don't want to do that. Ay, pero profeta Kevin, mire, yo no quiero hacer eso. Well, get the heaven out of here. Pues entonces mejor salte de este lugar o vete al cielo si quieres. You got to live in submission. Tienes que vivir bajo su misión, te guste o no. It's an assignment by grace. Es una asignación por gracia. No hiciste naditita para merecerla. Don't go beyond your measure of grace. No te extiendas más allá de tu límite de gracia. Like, I don't do marriage Por counseling. ejemplo, yo no aconsejo a matrimonios. Why? ¿Por qué? I don't have the grace for it. No tengo la gracia para ello. If you have marriage issues Si tú tienes problemas en tu matrimonio and you come to y me, vienes conmigo, you got to be that far from murder. tienes que estar a esta distancia del asesinato. I want to kill her, Kevin. Es que la quiero matar, Kevin. The wife says, sometime I watch him while he's sleeping La esposa le dice, a veces yo lo miro cuando está durmiendo and I'm going to stab him. y lo quiero apuñalar. Okay, I'll counsel you. Ok, te puedo aconsejar, vengan para acá, los voy a aconsejar. Why? ¿Por qué? I don't have that pastoral thing. Yo no tengo esa gracia pastoral. You ever have a real pastor counsel you? ¿Alguna vez han tenido un verdadero pastor que se siente a aconsejarles? They got that Mona Lisa face. Tienen esa cara de la Mona Lisa.
Is Mona Lisa happy or mad? Sí, la Mona Lisa está feliz o está enojada. She's neutral. Es neutral. The pastor, they have a Mona Lisa face. Un verdadero pastor tiene rostro de Mona Lisa. You can tell him anything. Le puede decir cualquier cosa. Uh-huh. I want to have sex with my dog. Quiero tener sexo con mi perro. Uh-huh. Ajá. Yeah. Yeah. Ah, ujú. They got the pastor. La cara de Mona Lisa. Let me give you something to understand. Déjame darte algo que te va a ayudar a entenderlo mejor. When you're doing counseling, Cuando estás aconsejando a alguien, if your mouth falls open, si tu cachete se cae, when you're doing a counseling session, perdón, cuando estás aconsejando, when you're doing a counseling cuando session, estás aconsejando matrimonio, and your mouth falls open, si tu quijada se cae, oh, ¡oh! session's over. Ahí acabó la reunión. But a real pastor, Pero un verdadero pastor ungido para ello, Mona Lisa face. la cara de la Mona Lisa. Yeah. Ah. Oh. Oh. Take a couple of notes. Wow, toma unas notas ahí. I can't do that. Yo no puedo hacer eso. I start seeing the demons. Yo empiezo a ver los demonios que hay en ellos. I said, they come into the office Entran a la complaining. oficina. Okay, what's the problem? Ok, ¿cuál es el problema? First you, honey. Primero tú, mi amor. Okay, now you, sir. Ahora tú, varón. I said, oh, stop. Para, caen. Let's pray in tongues. Vamos a hablar en lenguas. Rebeca, shoto, rabarrabasenema. Okay, I know what the problem Ok, ¿cuál es el problema? Your tongue, ma'am, Tu lengua, mujer, is long as a fire es hose. más larga que la cuaresma. You could bungee jump on your tongue. Sí, podemos saltar en bungee con esa lengüota que tienes, hija. You're watching pornography at Y night. vos, varón, estás viendo pornografía en la noche. Your mama never loved Tu you. madre nunca te amó. Is that true? ¿Cierto o no? Let's pray, bind it, session's over. Oremos, atemos y vámonos ya a almorzar. I'm not called to do that. Dios no me llamó para hacerlo. But there's some of you, Pero hay algunos de ustedes aquí. man, you're energized. Men, se energizan con esas ministraciones. You were called to Porque that. Dios te llamó, te fabricó especialmente para ello. You need to have a mission, guys. Necesitas someterte a un varón con una misión. Everybody say, and then what? Todos digan a voz alta, ¿y de ahí qué? ¿Y de ahí qué? We're building for legacy. Estamos edificando algo para el legado. And no matter what kind of ministry happens, Y sin importar qué clase de ministerio o ministración se manifieste, there's always a, and then what? siempre va a venir un ¿y de ahí qué? Oh, praise God. ¡Ay, gloria a Dios! We had a youth conference. Tuve una convención de jóvenes. 500 kids got the baptism of the Holy Spirit. 500 jóvenes fueron llenos del Espíritu Santo por primera vez. 200 got saved. 200 conocieron al Señor. And you ¿Y say, tú qué vas a responder? ¿Y ahora qué? ¿Qué van a responder? ¿Qué van a responder? man, we had a marriage conference. Tuvimos una convención para matrimonios, varón. 5 people were going to get a divorce. 5 parejas que estaban al borde del divorcio. Now they're in love and they're going to get remarried. Ahora están enamorados, quieren renovar sus votos. And you say, ¿Qué respondes? man, we had 1,200 kids in children's church. Tuvimos a 1,200 niños en la escuela de niños. 60 got born again. 60 conocieron al Señor. And you say, ¿Y qué tú respondes? ¿Qué dices? everybody say, I'm a piece of a part of the whole. Todos en voz alta, soy una pieza de una parte del entero. Soy una pieza de una parte del entero. Mira que tienes que partir de eres una pieza de una parte de todo el entero. Now that means that when you get through with your ministry, O sea que cuando tú terminas con tu parte ministerial, they got to go someplace else. se lo tenemos que entregar a alguien más.
Let's say you're a 7th grade teacher. Vamos a suponer que fueras un maestro de séptimo primaria. Who do you really, really need? ¿Quiénes son los que más realmente necesitas? 6th graders. A los alumnos de sexto primaria. You spend 9 months with them. Tú desinviertes 9 meses de tu vida. Now, who does a child need? Ahora, ¿quién es el que los hijos más necesitan? 8th grade teacher. Necesitan los maestros de octavo. You're a piece of a part of a whole. Todos aquí son una pieza de una parte de todo un entero. But if you're in a small church Pero esta es una iglesia pequeñita, with a non-leader, con alguien que no es un líder verdadero. you got nowhere to go. No tienes ningún lugar a donde ir. You got nowhere to go. No tienes ningún solo lugar a donde poder ir. God is not the author of small churches. Dios jamás ha sido el autor de iglesias pequeñas. He's the author of small ministry, Él es el autor de ministerios pequeños, but not small churches. pero no de iglesias pequeñas. Why am I saying this? Ahora, ¿por qué les comparto esto? So that you will value your pastor. Para que aprendan a valorar a los pastores que Dios les ha dado en este So you'll lugar. value your pastor. Alguien diga valorar. No se oye, valorar. Mira al que tienes a la par, dile valóralos. Now you understand why the devil hates him. Ahora entienden por qué es que el diablo aborrece a este ministerio. Now you understand why he said, if I can take him out, I destroy your ministry. Ahora entienden por qué es que el diablo se ha propuesto que si los destruye a esta pareja, acabará con todos los ministerios aquí. When they attack the pastors, they're attacking your ministry. Cuando atacan a los pastores, están atacando tu ministerio también. When they attack the pastor, they're destroying your legacy. Cuando atacan a sus pastores generales, también está destruyendo tu legado también. Your ministry is not possible without a body. Tu ministerio será imposible sin tener un cuerpo en donde ejercerlo. Your ministry is not possible unless you're in some kind of a Tu mission-driven church. ministerio es imposible a menos que estés en una iglesia con una misión, no solo con ministerios. God so like mission. Dios ama tanto a su misión. Jesus so was into mission. Jesucristo estaba tan enfocado en la misión The first Jesus model que el primer modelo de Jesús was all apostles. solo usaba a apóstoles. Why? ¿Por qué? He wasn't starting a local church. Él no estaba fundando una iglesia local, He was starting a worldwide movement. estaba fundando un movimiento global. Stop judging this leader on the basis of pastoral measurement. Por favor, por amor a Dios, ya dejen de juzgar a esta pareja conforme a medidas pastorales. Stop judging prophets on pastoral measurement. Ya deja de juzgar a los profetas según tus medidas pastorales o expectativas pastorales. We live on a different frequency, guys. Vivimos en una frecuencia distinta, es inevitable, no podemos hacer nada por ello. When I'm with you, many times I'm not even with you. Cuando estoy contigo, a menudo ni siquiera estoy ahí. God is showing me something about the next place I'm Dios going me está to. mostrando algo acerca del siguiente lugar donde voy a estar. That's how it works. Así funciona la cosa. But pastors and teachers, Ay, pero los pastores y maestros, they focus on what's in front of them. ellos se enfocan netamente en lo que está delante de ellos. Real leaders, Verdaderos líderes, they do the next thing right. ellos hacen lo próximo que corresponde. But pastors, Pero los pastores they do the right thing right now. hacen lo que corresponde en el momento. They're consumed with people. Ellos se consumen con el pueblo. You know you're a pastor when you get around hurting people. Tú sabes y reconoces que eres un pastor cuando estás cerca de gente dolida And you feel their pain. y tú empiezas a sentir su dolor. Many of you like that. Y hay muchos aquí que tienen esa unción. You see something on television, it's a tragedy. Tú ves algo en la televisión, alguna tragedia. Ah, Ah, man, I want to help. ay, yo quiero ayudar. I don't feel that. Yo no siento eso. I don't feel that. No, de veras, no lo siento, perdonen, pero no lo siento. Everybody say lamentation, Todos condemnation. bien a voz alta, condenación de lamentación. Más fuerte, condenación
de lamentación. What does that mean? ¿A qué me refiero? Everybody in union with Jesus Christ, Todo mundo sin falta que esté en unidad con el Señor Jesucristo, God will give you a passion. Dios te asignará una pasión específica, That's your passion. que es tu pasión personal. You're very sensitive in that Y area. eres muy sensible en esa área. And so when you talk, Entonces cuando hablas, that passion comes out. esa pasión sale por tus labios. Today we want to have Mary and her husband El come. día de hoy vamos a pedirle a esta hermana, este hermano que pasen. They're in charge of a ministry to the unwed mothers. Están a cargo del ministerio de las madres solteras And they tell their y story. comparten su historia. And when they get through, Y cuando terminan, don't you care ¿acaso no les importa about the unwed mothers? las madres solteras de la ciudad? Where will they go? ¿A dónde van a ir? What will they do? ¿Qué van a hacer? Don't you care? ¿Acaso no les importa? And here's how I process Y it. yo lo proceso así. Not like you do. No, a mí no me importa como a ti. Here's an offering. Go do your Aquí ministry. está una ofrenda, ve y ministras, pero déjame en paz. I don't love them people like you love them. Yo no amo a esa gente así como tú los amas. The orphans. Los huérfanos. Don't you care about the orphans? ¿Acaso no les importan los huérfanos? Not like you do. No como a ti te importa, hija. Here's an offering. Go do your Toma una ministry. ofrenda, encárgate de ellos. The homosexuals. Los They're homosexuales going to hell. van a arder en el Who infierno. will help the ¿Quién homosexuals? les va a ayudar? ¿Por qué no se levantan? Don't you care? ¿Acaso no les importa? Not really. La verdad no. Here's an offering. Toma una ofrenda, Go do your ministry. ve y ministralos. Now, why am I saying Ahora, that? ¿por qué les doy estos ejemplos? Don't try to get somebody else to do the thing that you were called to do. No insistas en que alguien más haga lo que Dios te ungió a ti para hacer. Y no hagas sentir mal a la demás gente porque no hace lo que Dios te asignó a ti a hacer. Now, when you give your message or when you give your appeal, Ahora, cuando ustedes comparten su mensaje o apelan al pueblo por su mensaje, don't condemn everybody. no condenes a medio mundo por amor a Dios. But usually there's like 3 or 4% of the people. Pero tú sabes que van a haber un 3 o 4% del pueblo They'll come up to you. que se van a acercar. I feel the same thing. Yo siento lo Can I mismo. partner with you? Podemos hacer algo, cuenta conmigo. 95% Pero 95% del pueblo will give you an offering and forget about te it. va a dar una ofrenda y se va a olvidar de ti. Don't condemn the whole church on that. No me condenes a toda la iglesia porque no sienten la misma pasión por aquello que tú estás apasionado. But a small church, Pero una pequeña iglesia they got 1 or 2 missions that they're violent about. tienen a una o dos misiones que son violentos por ello. And if you don't like that mission, then you don't want to be a part of that. Y si no te gusta esa misión, pues no vas a ser parte de ello. This guy has to manage all your burdens. Pero esta pareja debe de manejar todas sus cargas. He's got to facilitate the mission so everybody can find Él function. tiene que facilitar la misión para que todo mundo halle su función. That's a rare gift, guys. Oye, ese don es rarísimo. I don't have that gift. Yo no tengo ese don. I don't want that gift. Y yo no quiero ese don. It would drive me crazy. A mí me volvería totalmente loco. But your pastor's wired that way. Pero sus pastores han sido programados de esa manera por la mano de Dios. God gave him the grace and the faith for that. Dios les ha dado la gracia y el favor para ello. ¿Cuántos alaban a Dios por esta pareja que Dios nos ha dado en esta iglesia? No se oye. The problem with ministry is like the problem in a marriage. El problema en el ministerio es como el problema en un matrimonio. Women say, I wish my husband was more sensitive. Las mujeres dicen, ay, como quisiera que mi marido fuera más sensible. My husband is not Ah, es que sensitive. mi marido viera que no tiene ni una gota de sensibilidad. Wait a minute. Momentito. You married your opposite. Te casaste con tu opuesto. Men are basically cavemen with clothes Los on. hombres básicamente son cavernícolas con ropa puesta. You didn't marry a woman. Tú no te casaste con otra mujer.
Don't marry a man and try to turn him into a woman. No te cases con un hombre tratando de convertirlo en mujer. Don't try to make your pastor like you. No conviertas a tu pastor en lo que tú eres. My pastor don't care about my ministry. Ah, es que a mi pastor no le importa mi ministerio. No, what you're saying is that he doesn't want to do the ministry for you. Lo que estás diciendo es que él no quiere hacer el ministerio por ti. Pastor, I just got to really have a burden. Ay, pastor, es que mira que siento esta enorme carga. I just want to release the burden to Yo you. quiero compartirte esta carga a ti, pastor. I think the church should be doing this. Yo siento que la iglesia se debiera de encargar de esto. He gets about 100 of those every week. Él recibe 100 sugerencias así por semana. Pastor, I Pastor, really think the church realmente siento que la iglesia should be doing this. debería de encargarse de manejar esto. Let me give a prophetic Te word. queda una palabra profética. You got that burden. Tú recibiste esa carga. God's calling you. O sea que Dios está llamando a ti a llenarla. Leave your pastor to heaven alone. Deja a tu pastor en paz ya y encárgate de ella. Don't pull him out of his job. No lo saques de su función laboral. Amén. Everybody all right? ¿Estamos bien? Va, respiren pues. Respiren, respiren. Okay. Just say, raise your hands Levanta tus manos. and say, Holy Spirit, Di la voz alta. Espíritu Santo, put me in submission colócame en su misión. Díselo con ganas. Colócame en su misión.